multiculturalismo es una sociedad en donde hay varias culturas en donde ninguna choca con otra. La multicultura son varias razas de la cultura a nivel mundial y es una forma de vivir. Pues yo pienso que el multiculturalismo es una combinación de muchas culturas, ¿no? Es la reunión de varias culturas en las cuales pueden ser subculturas o también de distintos países, es decir, la anglosajona, la europea, la canadiense, la mexicana, la norteamericana. El multiculturalismo se entiende como la primera expresión de pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y el reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. En América Latina y el Caribe, los conflictos del multiculturalismo se vinculan históricamente a la dialéctica de la negación del otro. Ese otro que puede ser indio, negro, mestizo, sambo, campesino, mujer o marginal urbano. Entendida en términos étnicos y culturales, la negación del otro se remonta al periodo del descubrimiento, conquista, colonización y evangelización. Tras siglos de exclusión y dominación, a principios del nuevo milenio, los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños, así como los migrantes de países vecinos, presentan en América Latina y el Caribe los peores indicadores económicos y sociales. La mayor parte de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrolatinas viven en condiciones de extrema pobreza. La agresividad de los choques culturales en la religión, la política y lo social fue tan grande que en el siglo XVIII los hombres se vieron necesitados en redactar la primera Declaración de los Derechos de los Hombres y del Ciudadano. El proceso de mestizaje en Colombia desde la conquista de la colonia española dio como resultado una cultura diversa y rica en manifestaciones y costumbres de distintos orígenes. El mestizaje, marcado desde la época de la conquista, evidencia la multiplicidad étnica que hace de Colombia un país diverso. El censo publicado por el DANE en el año 2005 indica que el 10.6% de la población en Colombia es afrodescendiente, el 3.4% indígena y el 0.01% gitana. El 85% restante es de una naturaleza mestiza. En pocas palabras, un Estado multicultural debe reconocer y aceptar la existencia del otro, respetar la dignidad y los derechos de los diversos grupos culturales, lo que supone reconocer la igualdad de dichos términos. Garantiza la inclusión de todos los colectivos culturales en el desarrollo de la nación. Eso implica la participación de la toma de decisiones en todos los ámbitos, al igual que rechazar toda forma de desigualdad, exclusión y opresión para así eliminar la discriminación y la marginación. El multiculturalismo generalmente se asocia como la coexistencia de varias culturas en un mismo territorio, ya sea una ciudad, ya sea un país. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esta definición, ya que la definición de cultura es muy cerrada y el multiculturalismo se pueden hablar de muchas cosas más. Por ejemplo, entra la diferencia lingüística, entra la diferencia étnica, entra la diferencia religiosa, también últimamente entra lo que es ya la parte de diferencias sexuales. La comunidad LGBTI ha tenido mucha insistencia en esta parte. Como tal, el multiculturalismo no tiene una fecha estipulada. Se podría decir que comenzó de cuando el Imperio Británico empezó a adueñarse de toda la parte de lo que era Arabia, empezó a llegar a la India, empezó a llegar a Asia, empezaron las mezclas entre blancos y mujeres asiáticas y mujeres hindús. Más acá también se puede tomar cuando los españoles llegaron a Colombia, a Latinoamérica, cuando los portugueses también llegan a Latinoamérica y empiezan a darse toda ese intercambio cultural, por decirlo de alguna manera. Empiezan ya los españoles que llegan con sus espejos y los indígenas cambian oro por espejos. En ese momento ya se empieza a dar el primer intercambio cultural. Aunque no todas las creencias fueron respetadas, lo que hicieron los españoles fue que llegaron y empezaron a arrasar sistemáticamente las demás culturas, prohibiendo muchas cosas. Cuando hablamos de multiculturalismo hablamos de un respeto entre culturas, entonces ya este respeto se empieza a dar mucho después, cuando termina el esclavismo, cuando los indígenas tienen alma, cuando los negros también tienen alma y se les da los mismos derechos civiles que a los otros. Esto generalmente comienza mucho en Estados Unidos, manejándolo Martin Luther King y Malcolm X, que siendo que son de la misma época, hicieron lo mismo en Estados Unidos, pero nunca cruzaron caminos.
Ahí ya se empieza a hablar de los derechos que tienen las negritudes y los derechos que tienen las demás etnias que se encuentran en Estados Unidos. Cuando hablamos de pluriculturalismo, hablamos que es el estado esencial a donde desea llegar el multiculturalismo. ¿Por qué? Porque ya se habla de una igualdad entre todos, se habla de un respeto de los afros, de un respeto de los indígenas, de un respeto de las demás etnias que emigraron acá a Colombia, ya sean mestizos o sean descendientes de árabes, descendientes de europeos, descendientes de norteamericanos. Se habla ya de una unión total, o sea, de una que vivan en plena armonía. En cambio, el multiculturalismo solamente habla de que se respetan las demás culturas, más no se tratan igualitariamente. Generalmente cuando hablamos de Colombia, siempre hablamos de un país como tal concreto. Pero ¿qué es ser colombiano? ¿Colombia es un país andino o es un país pacífico? ¿O es un país caribe o es un país isleño? Muy seguramente si le preguntamos a una persona de Bogotá ¿qué es Colombia? Nos va a decir Colombia es un país andino. Pero la misma respuesta no nos las va a dar una persona de Santa Marta o una persona de Cartagena. Ellos van a decir que Colombia es un país caribe. Pero si le preguntamos a una persona del Pacífico, siendo que ambos son caribeños, viven al lado del mar, no van a dar la misma respuesta. Vemos que la música en el Caribe colombiano no es la misma que en el Pacífico colombiano. Si le hacemos la pregunta a un isleño en San Andrés, no nos va a decir que ser isleño es lo mismo que ser un isleño de Juan Chaco y Ladrilleros. Y los indígenas tienen otra percepción totalmente diferente. Esto ha generado mucho racismo directamente en Colombia. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Cartagena y los de Cartagena de la masa continental son racistas con los de la parte insular. Porque ellos creen que del mar solamente vienen, y es una palabra expresamente como le dicen ellos, vienen los negros que nos vienen a robar. Ahí ya empezamos a hablar de un racismo posmoderno. Entre los mismos negros que vienen a robar, como dice la mayoría de gente de la masa continental en Cartagena, hay racismo entre ellos. O sea, en las islas pelean porque uno es afrodescendiente total y el otro es afrocolombiano. Hay un racismo entre ellos bastante muy grande. Otra parte de racismo que vemos es las ofensas más dirigidas acá en Colombia. Usted es un campesino, ese es mucho indígena, ese es mucho indio. Entonces no se respetan entre las mismas culturas que hay acá. Hay una cosa que no hemos entendido mucho como colombianos. Por ejemplo, la gente, tomando el ejemplo de Cartagena, los cartageneros fuera de Cartagena son de Cartagena. Los cartageneros fuera de la costa atlántica son costeños. Los cartageneros fuera de Colombia son colombianos. Entonces, no se ve esa percepción global de multiculturalismo, de que todos fuera de Colombia somos colombianos. Se maneja el racismo a nivel bastante grande. Ahorita tenemos el nacimiento de los neonazis en Colombia. Entonces empezamos a ver un discurso de raza aria, siendo que la mayoría de colombianos somos mestizos. Vemos un discurso de afrodescendientes, que Colombia tiene que ser una Colombia negra, una Colombia grande, pero entre los mismos afrodescendientes no se quieren. Si el afrodescendiente del Caribe colombiano no quiere a los afrodescendientes del Pacífico, o los isleños de San Andrés, que se sienten totalmente fuera de Colombia, ni siquiera saben nada de los isleños de las islas del Pacífico. Otra parte del racismo que podemos ver es acá mismo en la ciudad, en el nivel de los estratos. Tenemos gente de estratos 1 y 2 que de una vez la gente los ve en la calle o los ven en Transmilenio, se montan al bus, uno inmediatamente cree que lo van a robar. Es la percepción, o sea, se suben a cantar y uno no, este no va a cantar, este va a robar. Tenemos la percepción de que los niños en la calle nos van a robar. Tenemos la percepción, además del miedo colectivo en el que vivimos la mayoría de personas en Colombia, nos genera ese mismo racismo. No nos sentimos seguros cuando se monta una persona con una cachucha plana, con unos pantalones que le llegan más abajo de la cintura y una camisa larga. Y podemos ir todo el camino con la percepción de inseguridad. ¿Por qué? Porque este señor nos va a robar. Eso prácticamente se puede catalogar como la nueva parte de racismo también. También tenemos que la mayoría de colombianos no se encuentra mucha identidad. Tenemos gente de estrato 1 y 2 que se creen mexicanos, estrato 3 y 4 que se creen norteamericanos y 5 y 6 que se creen europeos.
Tenemos otra parte que no nos sentimos propios. Tenemos indígenas colombianos vestidos de indígenas norteamericanos tocando música de indígenas mexicanos. Eso cuando no están tocando Scorpions, cuando no están tocando cualquier otra música. Eso genera una percepción de que no nos sentimos arraigados a ser colombianos, y el mismo, entre comillas, odio o la decepción de ser colombianos nos da un nuevo racismo posmoderno. Pese a que no hay esclavitud, ya no vemos a personas en cadenas, pero sí vemos a personas que, si pueden aspirar a un puesto, tienen que haber salido o de determinada universidad o ser de determinada etnia. Un ejemplo muy básico: en Computrabajo uno entra a buscar profesionales solamente de tal y tal y tal carrera. Ahí ya estamos hablando de racismo. Otro ejemplo muy claro que se ha visto por racismo es lo que ha pasado con el señor procurador, que a las asambleas generales que él ha hecho no permite la entrada de afrodescendientes y no permite la entrada de indígenas. A duras penas las mujeres pueden llegar a entrar. También tenemos carreras que son específicamente solo para hombres, o puestos que solo para hombres pueden entrar. Ahorita acá en Colombia se habla mucho del empoderamiento de la mujer, lo cual ha sido algo muy interesante de ver, pero entre las mismas mujeres hay como ese cierto racismo de que si ven una mujer que llegó un poquito más lejos es porque se tuvo que haber acostado con alguien. Entonces se le ha quitado la percepción de la mujer que va, busca y trabaja y se gana todo por sus mismos medios. Cuando hablamos de multiculturalismo, no solo nos limitamos al país, también hablamos de todas las culturas que han sido importadas. Lo que hablamos, hace un momento hablábamos de personas con cachuchas planas, vestidas con ropa ancha. Estamos hablando del rap. El rap es algo que se ha metido no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Es muy curioso ver a gente de Siria rapeando, siendo que son totalmente antiimperialistas. Entonces esto nos lleva a una aceptación del imperialismo bastante grande, así no la tomemos la medida total. Entonces nosotros tomamos la medida antiimperialista, generalmente todo lo que viene de Estados Unidos. No tomamos a Europa como si fuera un imperio, o a China ahorita, que también hemos adoptado muchas cosas chinas acá en Colombia. ¿Qué ha pasado con el imperialismo acá en Colombia? Ha venido creciendo por lo mismo que la gente se siente importante teniendo algo norteamericano o siendo del interés extranjero. Entonces con esto hablamos de personas que ya hablan varios idiomas. Sí, es importante hablar varios idiomas, pero además de eso, la importación de la cultura. Ya vemos acá, por ejemplo, a gente que le gusta el metal. La mayoría de gente que le gusta el metal odia el imperialismo, pero ama la música norteamericana. Lo mismo que pasa con el rap. El rap está en contra del imperio, pero ama la música norteamericana. Tenemos otra parte muy importante, que son el modelo empresarial que nosotros manejamos. Se intenta siempre asemejar a la parte norteamericana. Tenemos gente recién egresada de ciertas universidades que pelean porque el imperio viene, y apenas son egresados piden la visa norteamericana para trabajar en Estados Unidos, porque el empleo acá en Colombia no es bueno, porque Colombia no es un país en el que les agrada estar. Además de las políticas que maneja Colombia externamente, que nos obliga a aceptar más un modelo norteamericano. Estamos hablando ahorita del famoso TLC con los Estados Unidos. Manejamos que todas las empresas de tecnología norteamericanas estén acá. La mayoría de entrenamiento militar al ejército colombiano, a las Fuerzas Armadas colombianas, viene desde los Estados Unidos. Siempre se ha visto como una integración norteamericana acá en Colombia durante muchos años, solamente que hasta ahora hay grupos que han salido a pelear por ellos. Pero desde siempre Estados Unidos ha estado en nuestra cultura, ya sea la música, ya sea la televisión, ya sea la misma academia, está muy integrada. Pese a una cultura nacionalista que se ha dado últimamente en Colombia, ya sea gracias a que la selección Colombia vaya a Brasil, el indigenismo también ha nacido mucho, pero con el indigenismo la mayoría de gente va a probar el yagé, a ver qué sienten con el yagé. Hace poco me encontré con un indígena en Perú. Él me decía que él trabajaba allá en Perú, que trabajaba con las plantas. Cuando trabajaba con las plantas, la gente lo trataba de brujo, de chamán, de enviado del diablo y de muchas cosas más. Cuando él tomó un término muy norteamericano, muy europeo,
que es me volvió miópata. La misma gente que le dijo que era brujo, que tenía pacto con el diablo, empezó a llegar. ¿Por qué? Porque era un miópata. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya hay términos que nos han venido introduciendo desde afuera, ya sea Estados Unidos, ya sea Europa, que están de moda, entonces los tomamos ya como propios. En el caso del indígena fue muy curioso ver eso, o sea, sigue siendo exactamente lo mismo, solamente le puso una palabra traída de afuera. Acá en Colombia también adaptamos mucho lo que viene de afuera. O sea, entonces hay una negación de lo colombiano y una aceptación de los extranjeros. La mayoría de colombianos quieren ser extranjeros. Entonces, de a poquitos, de a cuentagotas, Estados Unidos se ha venido metiendo en todo lo que ha sido la cultura colombiana, así nosotros no nos demos cuenta. Entonces, esta idea de la globalización, de la internacionalización de las comunicaciones, de las carreras, de todo, hace que uno siempre mire hacia el imperio, mire siempre hacia el extranjero y deje ya lo que sea netamente colombiano de lado. Entonces, para concluir respecto al multiculturalismo, se puede decir que no solo se limita a un ambiente local, es toda la percepción que tenemos del mundo y todo lo que el mundo nos aporta a nosotros. Este manejo se nos da gracias a la televisión, a la internet, a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de última tecnología. Nos permite conocer cosas que pasan en diferentes países, pero el lado negativo es que también nos hacen que neguemos lo que nosotros somos. En vez de buscar una conexión más grande, ya sea con los indígenas, ya sea con los campesinos, buscamos es negarlos para ver cómo trabajan los campesinos de otros sitios o los indígenas de otros sitios, dejando totalmente lo nacional de lado.